Había un hombre sentado al otro lado de la mesa. No llevaba uniforme, no tenía arma. Solo había traído un sobre amarillo, delgado, con el borde doblado. Y ese sobre contenía algo que Ernesto Guevara jamás pensó que tendría que leer. Era el 14 de marzo de 1965. La Habana. Una casa de seguridad en las afueras, lejos de los micrófonos, lejos de los discursos, lejos de la revolución que Che había ayudado a construir. El hombre frente a él se llamaba Armando. Había sido médico, como Che. Habían compartido guardias nocturnas en hospitales rurales durante los primeros años de la revolución. Armando conocía a Che antes de que Che fuera el Che. Cuando todavía era solo Ernesto, un argentino idealista que creía que la medicina podía salvar al mundo. Pero Armando ya no ejercía la medicina. Ahora trabajaba para inteligencia. Y lo que había descubierto no podía ser ignorado. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, preguntó Che. Su voz era tranquila, pero sus manos, apoyadas sobre la mesa, temblaban ligeramente. 3 semanas, respondió Armando. Verifiqué todo 2 veces, 3 veces. No quería estar equivocado. Che miró el sobre sin abrirlo. ¿Y estás seguro? Sí. El silencio que siguió no era incómodo, era devastador. Afuera, La Habana continuaba con su vida revolucionaria. Las pancartas ondeaban, los discursos resonaban en las plazas. Los niños cantaban sobre la victoria. Pero adentro de esa habitación, Ernesto Guevara enfrentaba algo para lo que no había entrenamiento guerrillero, ni teoría marxista, ni estrategia militar. La verdad sobre alguien a quien amaba. Che finalmente extendió la mano y tomó el sobre. Lo abrió despacio. Dentro había fotografías, documentos, fechas, nombres. Todo estaba ahí, ordenado, irrefutable. El hombre en las fotografías era Reinaldo, comandante Reinaldo Pérez, uno de los guerrilleros originales de la Sierra Maestra, uno de los hombres que había estado con Fidel y Che desde el principio, un hermano de armas, un camarada que había salvado la vida de Che en 2 ocasiones durante la guerra. Y según los documentos en el sobre, Reinaldo había estado pasando información a la CEINA durante los últimos 18 meses. Che leyó cada página lentamente. Armando no dijo nada. Solo esperó. Cuando Che terminó, colocó los documentos de vuelta en el sobre y lo cerró con cuidado, como si al cerrarlo pudiera deshacer lo que acababa de aprender. ¿Quién más lo sabe? Nadie, solo tú y yo. ¿Por qué viniste a mí primero? Armando se inclinó hacia adelante. Su rostro mostraba algo que Che reconoció inmediatamente: compasión. Porque Reinaldo no es solo un comandante para ti, Ernesto. Es tu amigo. Y porque yo sé que si esto llega a Fidel primero, Reinaldo estará muerto en 24 horas. Che cerró los ojos. Armando tenía razón. La revolución no perdonaba la traición. No podía permitirse el lujo de la misericordia. Demasiadas vidas dependían de la lealtad absoluta. Un traidor no era solo un individuo que había tomado una mala decisión. Era una grieta en la estructura entera. Y Che lo sabía mejor que nadie. Él mismo había firmado sentencias de muerte. Había ordenado ejecuciones. Había mirado a hombres a los ojos y decidido que debían morir por el bien mayor. Pero nunca había tenido que hacer eso con Reinaldo. ¿Cuándo empezó?, preguntó Che, sin abrir los ojos. Octubre del 63, justo después de la crisis de los misiles. Che asintió despacio. Octubre del 63. Había sido un mes difícil para todos. El mundo había estado al borde de la guerra nuclear. La presión había sido insoportable. Muchos hombres habían quebrado bajo ese peso. Pero Reinaldo no había quebrado. Había traicionado. ¿Qué les dio? Movimientos de tropas, ubicaciones de arsenales,
nombres de contactos en América Latina. Nada que causara daño inmediato, pero suficiente para que ellos tuvieran un mapa de nuestras operaciones. ¿Por qué? La voz de Che era apenas un susurro. Armando sacó otro documento. Era una carta, escrita a mano, en inglés. Los americanos le prometieron asilo para su familia. Su hermana vive en Miami, tiene cáncer. Reinaldo quería sacarla de aquí, conseguirle tratamiento. Ellos le dijeron que si cooperaba, la ayudarían. Che abrió los ojos y miró la carta. Las palabras estaban escritas con una letra temblorosa. No era la letra de un traidor frío y calculador. Era la letra de un hombre desesperado. Su hermana, repitió Che. Murió hace 2 meses, dijo Armando. Los americanos nunca la ayudaron. La usaron como palanca y luego la dejaron morir. Che sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era ira, era algo peor, era comprensión. Entonces él está solo ahora, solo con lo que hizo. Sí. Che se puso de pie, caminó hacia la ventana. Afuera, el sol de la tarde iluminaba las calles polvorientas. Un grupo de niños jugaba fútbol con una pelota desinflada. Una mujer colgaba ropa en un tendedero. La vida revolucionaria continuaba, ajena a la agonía que ocurría en esa habitación. ¿Qué harás?, preguntó Armando. Che no respondió de inmediato. Sabía exactamente lo que debía hacer. La revolución tenía protocolos, había procedimientos. Un traidor debía ser arrestado, interrogado, juzgado, ejecutado. No había excepciones. No había espacio para la amistad. Pero Che también sabía algo más. Sabía que Reinaldo había cargado con él cuando Che estaba herido en la pierna durante un combate en el 58. Sabía que Reinaldo había compartido su última ración de comida con Che cuando estuvieron sitiados durante 3 días sin suministros. Sabía que Reinaldo había llorado el día que la hija de Che nació. Sabía que Reinaldo era humano, imperfecto, quebrado, como todos. Si lo entrego, dijo Che finalmente, morirá, y su muerte no cambiará nada de lo que ya pasó. No, admitió Armando, pero enviará un mensaje, que nadie está por encima de la revolución. Y si no lo entrego, entonces eres cómplice, y si alguien más descubre esto, tú también caes. Che se volvió para mirar a Armando. ¿Por qué me das esta opción? Tú conoces las reglas tan bien como yo. Armando se puso de pie lentamente. Porque yo también tengo un hermano, Ernesto, y si estuviera en tu lugar, querría que alguien me permitiera decidir con el corazón, no solo con la ideología. Los 2 hombres se miraron en silencio. 2 revolucionarios, 2 idealistas, 2 personas que habían sacrificado todo por un sueño de justicia, y ahora enfrentaban una pregunta que ningún libro de Marx podía responder. ¿Qué vale más, la pureza de la revolución o la vida de un amigo? Dame 24 horas, dijo Che. Armando asintió, tomó su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Ernesto. ¿Sí? Sea lo que sea que decidas, vivir con ellos será más difícil que cualquier batalla que hayas peleado. Armando salió. Che quedó solo. Esa noche, Che no durmió. Se sentó en esa misma mesa, con el sobre amarillo frente a él, y pensó en todas las decisiones que lo habían llevado a ese momento. Pensó en el día que dejó Argentina. Pensó en el día que conoció a Fidel. Pensó en el día que decidió que la revolución era más importante que su propia vida. Pero ahora la revolución le pedía algo diferente. No le pedía su vida, le pedía el alma de su amigo. A las 4 de la mañana Che escribió una carta. Era breve, 3 párrafos. La dobló cuidadosamente y la guardó en su chaqueta. A las 6 de la mañana salió de la casa de seguridad. A las 8 de la mañana, Che estaba sentado en un café del Vedado. Reinaldo llegó poco después. Se veía cansado.
más viejo de lo que Che recordaba. «Me dijeron que querías verme», dijo Reinaldo sentándose. Che lo miró. Este hombre había sido su hermano. Habían compartido victorias y derrotas. Habían construido algo juntos. Y ahora, Che tenía que decidir si ese algo era más importante que ese alguien. «Reinaldo», comenzó Che, «necesito que me cuentes sobre tu hermana». El rostro de Reinaldo se descompuso. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener, pero no pudo. «¿Cómo? No importa cómo», dijo Che suavemente. «Solo necesito escucharlo de ti». Y Reinaldo habló. Le contó todo: la enfermedad de su hermana, la desesperación, las promesas de los americanos, las reuniones secretas, la información que había compartido, creyendo que estaba salvando a alguien que amaba. Le contó sobre el día que supo que ella había muerto, cómo había intentado detener la colaboración, pero los americanos amenazaron con exponerlo, cómo había vivido los últimos 2 meses atrapado en un infierno de su propia creación. «Sé lo que soy», dijo Reinaldo, su voz quebrándose. «Sé lo que merezco». Che sacó la carta de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. «En esta carta está mi recomendación oficial para el Comité Central. Puedo decir que eres un traidor, que debes ser ejecutado. O puedo decir que eres un hombre que cometió un error, bajo circunstancias extraordinarias, y que merece una segunda oportunidad en algún otro frente, lejos de información sensible». Reinaldo miró la carta cerrada. «¿Y cuál escribiste?» Che no respondió de inmediato. En su mente todavía había una batalla. La revolución contra el hombre, la ideología contra la amistad, el sueño contra la realidad. «Todavía no lo sé», admitió Che finalmente. Los 2 hombres se quedaron sentados en ese café, mientras La Habana despertaba a su alrededor. El sol iluminó lentamente las calles. La gente comenzó a llenar las aceras. La revolución continuó su marcha implacable, y Ernesto Guevara, el hombre que había ejecutado traidores sin dudar, el guerrillero que había llevado la revolución a través de selvas y montañas, el idealista que había sacrificado todo por una causa mayor, se enfrentó a la verdad más dolorosa de todas, que a veces no hay decisión correcta. Solo hay decisiones que te cambian para siempre. Che tomó la carta, la abrió, leyó lo que había escrito horas antes, luego miró a Reinaldo. «Hay un barco que sale hacia Guinea esta noche. Conozco al capitán. Te llevará sin hacer preguntas. Desde allí puedes ir donde quieras, fuera del alcance de los americanos, fuera del alcance de la revolución». Reinaldo lo miró con incredulidad. «¿Me estás dejando ir?» «Te estoy dando la misma oportunidad que tú me diste cuando me cargaste herido durante 3 kilómetros bajo fuego enemigo. Una oportunidad de vivir». «Pero la revolución», interrumpió Che, «ya te tomó todo lo que tenías. ¿No necesita tu vida también?» Che se puso de pie. «Si te quedas, tendré que entregarte. Si te vas, nunca volvemos a hablar de esto. Tú decides». Reinaldo se quedó sentado, temblando. «¿Por qué haces esto?» Che lo miró con una mezcla de tristeza y algo que podría haber sido autorreconocimiento. «Porque si la revolución me obliga a olvidar que somos humanos, entonces ya perdimos lo único por lo que vale la pena luchar». Che salió del café. Nunca volvió a ver a Reinaldo. Esa noche, un barco salió del puerto de La Habana con un pasajero sin nombre. 2 semanas después, Che escribió en su diario privado: «Hoy tomé una decisión que la historia juzgará como traición o como misericordia. No sé cuál es la correcta. Solo sé que hay momentos en que debemos elegir entre el sueño que queremos construir y las personas que amamos. Y a veces, elegir a las personas es la única manera
de mantener el sueño vivo. 3 meses después, Che dejó Cuba. Partió hacia el Congo, luego a Bolivia. Nunca regresó. Algunos dicen que Che se fue porque la revolución ya no lo necesitaba. Otros dicen que se fue porque tenía otros sueños que perseguir. Pero quizás, solo quizás, Che se fue porque ese día en el café aprendió algo que ninguna teoría revolucionaria podía enseñarle. Que el acto más revolucionario de todos no es destruir al enemigo, es recordar que el enemigo también es humano y que a veces salvamos el mundo salvando a una sola persona. Armando nunca habló de lo que sabía. Quemó todos los documentos. El nombre de Reinaldo nunca apareció en ningún informe oficial. Y en algún lugar de África, un hombre que una vez fue comandante de la Revolución cubana, vivió el resto de sus días con el peso de lo que había hecho y el regalo de la vida que no merecía, pero que recibió de todas formas. La historia nunca supo de ese café, nunca supo de esa decisión, nunca supo que el Che Guevara, el guerrillero implacable, tuvo un momento en que eligió la misericordia sobre la justicia, pero Che lo supo y lo llevó consigo hasta su último día en Bolivia. Cuando le preguntaron por qué luchaba, Che siempre respondía con citas sobre la revolución, sobre la justicia, sobre el hombre nuevo, pero nunca habló sobre Reinaldo. Nunca habló sobre la mañana en que la revolución le pidió el alma de su amigo. Y nunca habló sobre cómo, al dejarlo ir, perdió una parte de la suya.